Bueno, ahora espero dos cosas antes de comenzar esta noche. Una es que no hayan venido a encontrar fallas y que no crean que es una pérdida de tiempo estudiar la cuestión que tenemos ante nosotros. Y que no crean que es poco práctico. Antes de llegar al final descubriremos que es la pregunta más práctica e importante que el cristiano puede hacer y responder, según las convicciones de su propia mente. Así que espero que se hayan convencido de que es un tema importante. Y en segundo lugar, espero que hayan venido con una mente abierta sobre un tema que divide a los cristianos entre sí. Pero les diré por qué lo he tomado. Es en parte debido a nuestros estudios en Zacarías, en parte a nuestros estudios en Tesalonicenses. Surge de ambos. Los domingos por la mañana hemos estado investigando a Zacarías y encontrando algunas predicciones bastante inquietantes sobre el futuro. Y realmente debes tener un corazón de piedra si no están realmente preocupados y profundamente conmovidos. Y en cierto sentido, ansiosos por esto. Y preguntándonos si sabemos todo cómo podemos afrontar este conocimiento y vivir con él. Y especialmente cómo la gente en Medio Oriente podía vivir con él. Si vieron Panorama anoche, sabrían que muchos de los judíos simplemente no logran vivir con este conocimiento a pesar de que no tienen un conocimiento tan completo de la Biblia como nosotros. Y en particular me han hecho la pregunta más de una vez, después del estudio de Zacarías, ¿pero algún cristiano vivirá los eventos que usted ha estado describiendo? No si ocurrirán en mi vida, si durante mi vida tendré que hacer frente a estas cosas, sino ¿algún cristiano estará vivo en ese momento? Ciertamente la Biblia dice que los cristianos serán sacados de la escena mundial antes de que ocurra lo peor, y en particular antes de la guerra mundial final, o el Armagedón, o llámenlo como quieran. Seguramente los cristianos habrán abandonado el mundo para entonces, así que no tendremos que preocuparnos por estas cosas porque ya no estaremos aquí. Es para responder a este tipo de preguntas. Muchas cosas dependen de ellas. Si la iglesia va a ser arrebatada, como la palabra fue acuñada, antes de la gran tribulación, antes de todos estos problemas, antes de la guerra mundial final, entonces francamente no necesitamos estar tan preocupados por estas cosas por nuestra propia cuenta. Aún así deberíamos estar terriblemente preocupados por aquellos que tendrían que enfrentarlo. Pero de hecho lo que deberíamos estar haciendo en este caso es vivir cualquier momento y estar listos para Jesús cuando venga, que podría ser esta noche o cualquier día, y luego los eventos que he estado describiendo que vendrían después. Si por otro lado ese punto de vista fuera incorrecto y la iglesia pasara esa gran tribulación y enfrentara estas cosas y experimentara estas presiones finales, entonces sería terriblemente importante prepararse para el sufrimiento. Estar prevenido es estar preparado. Y si vamos a pasar por estas cosas, entonces fue un acto misericordioso de Dios contarnos sobre ellas de antemano para que podamos comenzar a fortalecer nuestras almas y estar preparados para los sufrimientos de aquellos días. Esos son los dos puntos de vista que voy a considerar esta noche. Hay un tercer punto de vista al que podría referirme que no es sostenido por muchos cristianos. La mayoría de los cristianos creen que Cristo vendrá antes del gran problema para sus santos o vendrá después del gran problema por sus santos. Hay una pequeña minoría que está creciendo ligeramente en este momento y que cree que se llama el rapto a mitad de la tribulación. En otras palabras, que los cristianos dejarán en el medio. Puedo referirme quizás a eso, pero no creo que sea demasiado serio ni ampliamente aceptado. Quiero concentrarme en estos otros dos. Ahora, solo por el momento, permítanme decir que voy a ser muy firme en uno de estos puntos, dos puntos de vista que creo que es el más fiel a las Escrituras. Pero habiendo dicho eso, veamos ambos posibles, los errores o si ambos tienen razón. Sería más seguro para nosotros asumir que no vamos a enfrentar problemas y luego descubrir que sí, o asumir que vamos a enfrentar problemas y luego, aleluya, descubrir que no. Ahora, ¿cuál sería más seguro para nosotros? Francamente, el segundo no es más seguro para nosotros. ¿Cuál dije primero?
Bueno, creo francamente que la forma más segura para un cristiano es prepararse para los problemas, incluso si no tiene que pasar por ellos, que no prepararse y ser atrapado en ellos. Déjenme decir de inmediato que no creo que las escrituras sean 100% claras y si escoges los textos te inclinarás para uno u otro lado. Esta noche tomaré no solo los textos, sino el tenor general de las escrituras como idea principal del Nuevo Testamento en esto. Y déjenme decirlo de inmediato para que sepan qué línea voy a tomar. Creo que todo el tenor y la idea central del Nuevo Testamento es que la iglesia pasará por la tribulación y que se nos insta a prepararnos para ello y a estar prevenidos. Y por lo tanto, preparados. Y las cosas de las que hemos estado hablando el domingo por la mañana son cosas que tal vez vivamos para ver y que ciertamente la última generación de cristianos de esta era de la historia vivirán para verlas. Y es de vital importancia que siempre estemos listos para que lo que viene en el futuro. Ahora comencemos simplemente diciendo que hay dos eventos importantes predichos en las Escrituras. Primero está la venida de Cristo, que como les dije el domingo por la noche, se hace referencia a ella más de 300 veces, y eso es un número tremendo de veces. Y no hay duda de que cuando venga, vendrá a eliminar a Satanás y el sufrimiento del mundo. Lo voy a poner entre comillas, solo para que dejemos la puerta abierta al lenguaje literal o figurado. Pero hemos descrito en Apocalipsis 20 un periodo de 1000 años que en esta tierra en el cual Cristo hará precisamente eso y establecerá su reino de justicia y paz. Ahora, el segundo evento, que está claramente predicho en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es la venida del Anticristo, que de hecho llevará a un clímax el poder de Satanás en esta tierra y el sufrimiento de esta tierra. Y quiero que se den cuenta de inmediato que la palabra anti en griego no significa en contra, como la usamos hoy, sino que significa en lugar. Significa sustituto. Significa alguien que toma el lugar de otro, del lugar de Cristo. Anticristo significa alguien que toma la parte de Cristo o lo sustituye. Y es intrigante que Satanás, una vez, le ofreció el puesto de anticristo a Jesús. Dijo, si te inclinas ante mí y aceptas mis métodos, puedes tener todos los reinos del mundo. Puedes gobernar sobre todos los reinos del mundo. Y Jesús se negó a eso. No porque Satanás no pudiera darle los reinos del mundo, él reconoció que sí podía. Jesús siempre tomó a Satanás en serio. Dijo, él es el Dios de este mundo, el príncipe de este mundo, el gobernante de este mundo, y sabía que podía darle todos los reinos del mundo. Pero lo rechazó porque no se inclinaría ante Satanás, solo adoraría a Dios. Comparado con estos 1000 años, el periodo de la venida de esta persona parece ser de 7 años. Con los peores años, los segundos 3 años y medio. A veces se describen como 42 meses o 1260 días. Se usan varios términos en las Escrituras, pero la segunda mitad de estos últimos 7 años del fin de esta era parece ser el momento en el que surge el Anticristo, descrito de diversas formas en las Escrituras, estos 7 años, pero generalmente descritos como el gran problema, o en lenguaje de la versión autorizada, la gran tribulación. Pero prefiero la frase el gran problema porque transmite la sensación de ser amable, la sensación valiente, sajona de la palabra gran problema. De hecho, la palabra tribulación, la palabra griega, significa un trillo que está formado por algunas vigas de madera unidas entre sí, con una púa debajo de cada articulación, y que era arrastrado por un animal encima
desde un animal enganchado a él y lo arrastraba sobre el grano para separar la paja del grano. Esa es la palabra. La palabra griega, que se traduce como tribulación, significa un trineo con púas. Estás en tribulación cuando sientes ese tipo de cosas. Estás siendo arrastrado sobre ti y simplemente estás siendo golpeado y desgarrado. Tenemos sentimientos como ese incluso ahora. Pero el gran problema será cuando el gran trineo sea arrastrado sobre la raza humana. Ahora, el gran problema, aquí tenemos algunas referencias de las Escrituras. Jeremías 37 habla del tiempo de la angustia de Jacob. Daniel 12:1 habla de un problema que surge como el mundo nunca ha visto. Mateo 24, ese es un capítulo al que vamos a regresar. 21 es otro. Marcos 13, 19, ese es un capítulo que es simplemente otro relato del mismo discurso de nuestro Señor que en Mateo 24, y el mismo discurso ocurre en Lucas 21. Ese es un capítulo que vamos a ver y luego casi se podría decir todo el libro de Apocalipsis. Hay otras referencias en las Escrituras, pero esas son algunas de las claves y puedes encontrar otras. Hasta ahora, los cristianos creyentes en la Biblia no creo que tengan ninguna discusión entre ellos sobre estos dos grandes hechos: la venida de Cristo y la venida del Anticristo. Estos son dos hechos que podemos esperar en el futuro. La dificultad surge al relacionar estos dos eventos entre sí en cuanto a cómo se relacionan cronológicamente en el tiempo entre sí. Y estos son los dos sistemas con los que se encontrarán principalmente al relacionar estos dos eventos. Primero de todo, existe lo que quiero llamar la forma tradicional de relatar estos dos eventos, que se aplicaron durante los primeros 17 siglos de la historia de la Iglesia. Es decir, hasta aproximadamente el año 1800. Es decir, desde el año 0 hasta el 1800, donde los cristianos creían tanto en la venida de Cristo como en la venida del Anticristo. No todos lo hicieron y no todos lo hacen hoy, porque algunos simplemente no creen en el Anticristo en absoluto. Y algunos cristianos menos, ni siquiera parecen creer en la venida de Cristo. Pero donde los cristianos creyeron en la venida de Cristo y la venida del Anticristo, durante 1800 años los relacionaron muy simplemente. El Anticristo viene primero y Cristo viene segundo. Punto. Es tan simple como eso, y que el Anticristo viene primero como el sustituto de las esperanzas de la humanidad, trayendo en su dictadura paz y seguridad al mundo de violencia y anarquía, que busca a alguien que nos saque del lío en el que estamos. Y el Anticristo viene como el falso Cristo, prometiendo paz y seguridad, pero trayendo un control totalitario y esclavizando a un mundo para Satanás. Después de que venga el Anticristo, vendrá Cristo y destruirá al Anticristo y establecerá su reino y arreglará toda la situación. Esta era la opinión sostenida por la Iglesia primitiva, los padres apostólicos. Ese es un término dado a aquellos que escribieron literatura cristiana inmediatamente después del Nuevo Testamento, durante el siglo II después de Cristo, al final del primero o comienzo del segundo. Y ellos creían en el Anticristo y la venida de Cristo. Y siempre relacionaron las dos venidas, Anticristo primero, Cristo segundo. Los reformadores, redescubriendo la Biblia, creyeron que este era el orden. Incluso llegaron a cometer el error, creo yo, en identificar al Papa como el Anticristo, porque, por supuesto, estaban sufriendo mucho bajo su control. Pero pensaron, al identificar al Papa como Anticristo, nos revela que dijeron primero Anticristo y luego Cristo. Nos demuestra eso. Pueden ver que no creyeron que iban a ser arrebatados antes de que viniera el Anticristo. Se equivocaron al decir que el Papa era el Anticristo, pero sin embargo tenían razón en el orden. Creo que los puritanos mantuvieron lo mismo, los Covenanters el mismo, los revivalistas como Wesley del siglo XVIII, lo mismo, y si lees las notas de Wesley sobre el Nuevo Testamento encontrarás lo mismo. Esta es la visión tradicional.
Quien quiera que fue el confundido con el anticristo, es interesante que en los primeros sufrimientos, cuando la principal causa del sufrimiento cristiano era el emperador romano, se decía que él era el anticristo. No creo que lo fuera. Creo que Juan en su epístola fue más preciso cuando dijo que hay muchos anticristos que han salido al mundo. No el anticristo, sino muchos anticristos que lo presagian, que se comportan como él se comportará. Y el control totalitario de los emperadores romanos deificados era una imagen de lo que sería el anticristo, así como el abuso del papado, del papa o los papas, como los emperadores en una etapa posterior, les causaron mucho sufrimiento a los cristianos creyentes en la Biblia. No eran el anticristo, pero eran pequeños presagios o modelos del anticristo. O creo que diría que fueron presagios del falso profeta, pero no importa. Todo esto es parte de la misma configuración, pero lo principal que quiero que entiendan es que la visión tradicional de los cristianos era el anticristo primero, Cristo segundo. La versión alternativa, que voy a llamar la visión dispensacional, apareció en escena alrededor de 1825. En adelante. Y todavía está muy presente entre nosotros. Y de hecho muy ampliamente divulgada entre nosotros. Esta era una visión bastante más complicada y se ha vuelto muy ampliamente aceptada entre los cristianos creyentes en la Biblia en los últimos 150 años. Si la venida del anticristo es aquí, hay una venida de Cristo para sus santos, primero, para sacarlos del mundo, antes del reinado del anticristo, y que al final de ese periodo, Cristo regresará con sus santos y vendrá directamente al mundo para destruir al anticristo y establecer el reino de Dios en la tierra. Y ese establecimiento en la tierra es algo por lo que oramos cada domingo. Venga tu reino, haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y esto en la tierra se aplica a todo lo que viene antes de él. Que tu nombre sea santificado en la tierra como en el cielo. Que venga tu reino en la tierra como en el cielo. Haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y oramos por el reino de Dios en la tierra. Ahora, a este evento se le da el nombre de rapto. Y a este evento final se le da el nombre de revelación. Ahora, la palabra rapto no es estrictamente una palabra bíblica, pero viene de la Biblia, de 1 Tesalonicenses 4, la palabra arrebatado. Leímos eso el domingo por la noche. Seremos arrebatados juntos en las nubes. La palabra arrebatado en latín es una palabra muy parecida a rapto. Y de ahí proviene la palabra que significa ser agarrados. En otras palabras, ser arrebatados. La palabra revelación es una palabra bíblica y es una buena traducción de una de las palabras griegas utilizadas para describir el regreso de nuestro Señor, y la mencionaré en un momento y entraré en más detalles. Hablando en términos generales, quienes han hecho esta distinción distinguen entre su venida y su aparición. Y distinguen las dos, y los separan por 7 años. Su venida para sus santos y su aparición al mundo con sus santos. En otras palabras, esto es secreto, el rapto, en el sentido que solo los cristianos saben de ello, y esto es de conocimiento público en todo el mundo. No creo que aquellos que han hecho esta distinción lleguen tan lejos como para decir que hay 2 venidas de Cristo, pero creo que dirían que hay 2 etapas de su venida, separadas por unos años. Creo que es útil saber de dónde salió esta idea y cómo se difundió. Hay 2 factores principales. Otra cosa que quiero dejar a este lado, que es bastante importante, y una de las razones prácticas para discutir esto esta noche. Si esto es así, entonces obviamente la venida de Cristo por nosotros podría ser en cualquier momento. En otras palabras, no tenemos que esperar a que esto suceda. Podría ser esta noche y luego el anticristo podría aparecer la próxima semana. Y es por eso que esto a veces se ha llamado la teoría de en cualquier momento. Y es honestamente creída, predicada y enseñada. Deben estar bien con Cristo ahora porque Él podría venir esta noche.
La visión tradicional diría que no. No podría venir esta noche hasta que ciertas cosas hayan sucedido. No puede venir. El punto de vista dispensacional diría que sí, que podría venir esta noche porque no tiene que suceder nada antes de esta parte, mientras que muchas cosas tienen que suceder en el medio. Bueno, esto comenzó con un hombre llamado J.N. Darby. No he podido rastrear a ninguna persona antes de él. Me gustaría mucho saber si conocen a alguno, pero parece que este hombre, que al principio era cura anglicano y que pasó mucho tiempo estudiando las Escrituras con mucho cuidado, y reunió a su alrededor en Dublin un grupo de cristianos igualmente sinceros y que realmente encontró una gran cantidad de verdad en la Biblia que había sido descuidada en la iglesia, particularmente en la iglesia de la cual surgió este grupo, es decir, la iglesia de Inglaterra, que era formal en esta situación y no tenía nada de vida espiritual. Y este querido hombre que se iba a dedicar al ministerio anglicano tomó su Biblia y estaba convencido de que había más en la vida cristiana que esto. Y muchos miles de personas tienen motivos para estar profundamente agradecidos por lo que J.N. Darby, como llegó a ser conocido, afectuosamente la descubrió en las Escrituras. Pero mientras la descubría muchas cosas que puedes encontrar anteriormente en la historia de la Iglesia, descubrió esto por primera vez y, como saben, sus enseñanzas fueron transmitidas a un grupo que se hace llamar los hermanos. En términos generales, es una familia de 28 variedades, pero se llamó erróneamente hermanos de Plymouth porque sus enseñanzas fueron adoptadas por un grupo en el suroeste de Inglaterra bastante pronto. En 1825 comienzan en Dublín, en 1830 más o menos llegan a Plymouth y al suroeste de Inglaterra. Pero fue en gran medida a través de los hermanos que esta enseñanza se difundió al principio. Permítanme decir de inmediato que algunos destacados entre los hermanos nunca estuvieron de acuerdo con JND. Hombres como Tragelas, en nuestros días G.H. Lang, y el hombre más destacado que realmente sintió que JND había cometido un error en este tema en particular fue George Muller, el hombre que fundó los hogares de huérfanos en Bristol. Pero en su mayor parte los hermanos cristianos aceptaron la interpretación de JND sobre esto, en particular un ministro congregacional de Estados Unidos llamado Cyrus Scofield, un hombre que fue llamado a su pastorado nada menos que por D.L. Moody, y este hombre también descubrió mucho en la Biblia que había sido perdido. Alabamos a Dios por todo lo que redescubrió. Y comenzó a escribir al principio, para su propio beneficio, notas en su Biblia. Y luego, debido a que se convirtió en un maestro tan eficaz de la Biblia, la gente le pidió que escribiera notas para ellos, y así comenzó el vasto proyecto de producir una Biblia que incluiría notas. Una Biblia anotada. Y la Biblia de referencia de Scofield se publicó en 1909. De hecho, se ha vuelto a publicar muchas veces desde entonces, y me atrevo a decir que muchos de ustedes tienen una copia en sus estanterías. Hay muchas cosas útiles en esta Biblia, pero tenemos que decir que aceptó la interpretación de Darby del orden de los acontecimientos al final de la era, y eso se refleja en sus notas. Y dado que literalmente han circulado millones de copias de esa Biblia de referencia, dado que siempre es difícil cuando lees una Biblia con notas, no tomar las notas con la misma autoridad que el texto, entonces ha dado una impresión muy generalizada de que esta es la única interpretación de la palabra de Dios. Y especialmente en Estados Unidos, la Biblia Scofield tuvo una influencia muy, muy grande, más en los Estados Unidos de lo que creo que aquí. A los hermanos pronto se les unieron grupos pentecostales, y los grupos pentecostales han tenido a aceptar este mismo enfoque hacia los últimos tiempos. Por lo tanto, se ha instado a los cristianos a estar listos en cualquier momento para el regreso del Señor, para los santos, cuando todos los verdaderos creyentes serán quitados. En resumen, los 3 pasos son: el rapto secreto, cuando todos los verdaderos creyentes nacidos de nuevo
y los creyentes y los santos del Antiguo Testamento, como se piensa generalmente, serán sacados del mundo, dejando a los judíos, los gentiles y la iglesia profesante. Quiero decir, con eso, los que no nacen de nuevo que van a la iglesia. Quedan ellos para enfrentar la gran tribulación. Esta venida será inaudible e invisible para el mundo. Si la trompeta suena, solo será en una longitud de onda que los creyentes solos pueden escuchar. Lo único que el mundo sabrá es la ausencia de los creyentes en ella. La segunda etapa, entonces, es la gran tribulación. Es un tiempo de sufrimiento muy severo para aquellos judíos, particularmente el pueblo de Dios, el antiguo pueblo de Dios, y los gentiles y la iglesia profesante. Si hay alguien que señale hacia Dios durante ese periodo, serán los judíos. Y el tercer paso en este segundo sistema es la aparición gloriosa. Ya hemos visto que esa palabra es una palabra bíblica, la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el mundo verá a Cristo venir con sus ángeles y con sus santos, y toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. Y será conocido por todo el mundo como un rayo de oriente a occidente, como dijo Jesús. Y como un relámpago, viajando alrededor del cielo y todos lo verán. De hecho, la luz puede viajar 5 veces alrededor de nuestra Tierra en un segundo. No sé si sabían que la velocidad de la luz es de 300.000 metros por segundo, lo que significa que va 5 veces alrededor del mundo en un segundo. Y los relámpagos han dado la vuelta al mundo tan rápido como la segunda venida de nuestro Señor va a conocerse. Ahora, cuando probamos esta teoría y vamos a testear esta teoría, primero, antes de mirar positivamente la otra, decidamos cómo probarla. No creo que la prueba histórica sea la correcta, y no creo el hecho de que esta teoría no apareció hasta hace 150 años y podamos descartarla por eso. Había otras cosas que en la Biblia que no fueron descubiertas por muchos siglos. Los reformadores redescubrieron verdades que habían estado ocultas durante 1000 años. Por lo que el lado histórico no resuelve el argumento. De cualquier manera, aunque francamente tengo que preguntarme por qué en 1800 años de cristianismo no vieron algo tan importante y tan claro. Es un poco desconcertante, pero no lo resuelve. Así que no voy a utilizar el argumento histórico. Solo les he dado la historia para ayudarlos a tener los antecedentes. Tampoco debo hacerlo usando el argumento psicológico. Con esto quiero decir que la historia o la idea del rapto secreto es una idea psicológica muy poderosa. Es bastante sensacional para empezar. Es aterradora. También es ciertamente dramática. Y decirle a alguien que podría despertarse mañana y la familia ya no está, es un estímulo psicológico muy poderoso y muchas personas han venido a Cristo como resultado de eso. Y no hay ninguna duda sobre el poder de la idea, pero quiero que rechacemos todos los argumentos de apelación poderosa. Lo que predicamos debe ser la verdad, no porque sea psicológicamente eficaz, sino porque es teológicamente sólido. Por lo tanto, solo hay un argumento que estoy dispuesto a considerar, y es si es bíblico, no durante cuánto tiempo se ha enseñado o no, ni qué efecto tiene o tuvo sobre la gente. Pero la pregunta vital es, ¿qué dice la Biblia? En otras palabras, estamos buscando en la Biblia dos cosas. Primero, una doble venida, si puedo decirlo de esa manera, venir por sus santos y venir con sus santos. Y segundo, la enseñanza de Cristo viniendo en cualquier momento. Si ambas son ciertas, fueron tan ciertas para la primera generación de cristianos como lo son para nosotros, la enseñanza debe ser la misma. La enseñanza apostólica nunca cambia. Somos una iglesia apostólica en el sentido de predicar lo que los apóstoles enseñaron, y si estas dos ideas son verdad, entonces fueron ciertas para la primera generación de cristianos y deben haber sido enseñadas entonces. No sería suficiente decir, bueno, no era cierto en su época, pero es cierto para nuestro caso. No, debemos pesar la verdad en lo que los apóstoles enseñaron. Así que preguntamos si esta doble venida y en cualquier momento es fiel a la Biblia.
Primero veamos una cuestión de palabras, de vocabulario utilizados. Y este es el tipo de estudio bíblico cuidadoso que necesitamos. La doble venida, que he dicho, ya ha sido etiquetada como el rapto y la revelación. La pondremos en comillas invertidas porque no es estrictamente una palabra bíblica. Pondremos esa normal porque sí la es. Hay muchas palabras utilizadas en griego sobre la segunda venida de nuestro Señor. Por ejemplo, permítame darles 3. Las escribiré en una especie de equivalente en inglés para que puedan verlas en letras y ortografía en inglés. Y casi en inglés algunos de ellos. La primera es parousia, que literalmente significa venir, pero generalmente significa una visita real. Una venida real, esa es la palabra que mencioné el otro domingo por la tarde en la iglesia. La segunda palabra que se usa es una palabra que en inglés se escribe así: epifanía. En griego es epifanaia, pero lo deletrearé en inglés en este momento. Epifanía, que significa aparecer. Y la tercera palabra que se usa es la palabra apocalipsis o apocalipsis en griego, que significa revelación. Abrir una cortina para revelar a alguien en el escenario. Es una palabra muy vívida. Ya saben, el día que se levanta el telón y hay alguien en el centro del escenario, el momento es emocionante, la banda sonando, las trompetas. Se levanta el telón. Esa es una palabra maravillosa, apocalipsis, revelación. La epifanía significa simplemente poder ver lo que antes no se podía ver. Algo que era invisible se vuelve visible. Y la palabra parousia, que como digo significa visita real. Ahora, se usan todas estas palabras y los que han buscado ver una doble venida la han aplicado la primera palabra a esto y la segunda y tercera palabras a esto. Que en realidad la venida de Cristo se refiere a la primera visita para sus santos en secreto y la aparición y el develamiento hasta el punto donde se encuentra con el mundo. Por lo tanto, esto es para la iglesia, parousia, y apocalipsis y epifanía para el mundo. La parousia es para la iglesia, la epifanía y el apocalipsis para el mundo. Suena muy sencillo hasta que realmente empiezas a mirarlo y luego te metes en dificultades. El hecho es que de las 3 palabras siempre se usan indistintamente de forma intercambiable. Cuando Cristo viene por la iglesia y al mundo. Si estudias el Nuevo Testamento con mucho cuidado, encontrarán eso. Por ejemplo, la palabra parousia se usa tanto para la iglesia como para el mundo. Puedo darles referencias después, pero si están interesados, 1 Tesalonicenses 4:13 se usa para su venida por la iglesia y 2 Tesalonicenses 2:1 se usa para su venida al mundo. La misma palabra se usa ambas veces. Epifanía lo mismo. 1 Timoteo 6:14 se refiere claramente al rapto de la iglesia. 2 Timoteo 4:1 y 8 se refiere claramente a la revelación del mundo. Y lo mismo con Apocalipsis. En 1 Corintios 1:7 se refiere al rapto en la iglesia. En 2 Tesalonicenses 1:7 se refiere a la revelación al mundo. En otras palabras, no puedes dividir estas 3 palabras. Todas se usan indistintamente para exactamente el mismo evento. Y lo máximo que puedes decir es que las 3 cubren ambas cosas. Todas sus venidas, son todas sus apariciones, son todas sus revelaciones. Y simplemente no se pueden establecer. De hecho, todas se usan indistintamente para un solo evento. Que Cristo regresará. Primero se encontrará con los muertos. Recuerden que llegaron allí primero. Segundo, se encontrará con los vivos, o los que aún están vivos. Y tercero, se encontrará con el mundo. Y que estas 3 palabras se usan en los 3 eventos como parte del mismo proceso, si lo desean. Podemos decir que Él viene por sus santos aquí y viene con sus santos allí. Aquí es el aire y allí es la tierra. Y sus pies tocarán el monte de los olivos. Zacarías 14, lo estudiaremos este domingo.
Pero de hecho, la forma en que se usa el lenguaje es exactamente la misma manera que se usa en el Domingo de Ramos. Cuando Jesús vino a Jerusalén el Domingo de Ramos, algunas personas fueron a su encuentro, luego viajaron con él inmediatamente el mismo día, y luego aparecieron en la ciudad. ¿Recuerdan? Ahora la palabra encontrar, por ejemplo, es muy interesante. En 1 Tesalonicenses 4, que estudiamos el domingo pasado por la noche, nos encontramos al Señor en el aire. La palabra encontrarse significa acercarse a alguien que se acerca a ti y continúas el viaje con él. En cada palabra del griego, encontrarse significa simplemente que alguien no que está estático y lo encontramos, sino que lo encontramos con alguien que está en un viaje. Y así es como la multitud salió y los discípulos salieron a encontrarse con Jesús, moviendo ramas de palma. Y es exactamente el mismo lenguaje que se usa para la segunda venida. En otras palabras, simplemente nos encontramos con él antes de que llegue allí y bajamos con él. Ya tienen una idea, ese es el tipo de lenguaje siendo usado todo el tiempo. Eso no lo resuelve de ninguna manera. Pero de hecho, un estudio cuidadoso de los escritos de Pablo, por ejemplo, revela que Pablo nunca distingue entre dos venidas. Siempre es una venida en tres partes y es un constante proceso de movimiento, todo en la gran aparición, en la gran revelación, en la gran visita real. Tampoco Pedro nunca hace la distinción, o Juan, o Santiago, como veremos en un momento. Hasta ahora hemos visto el vocabulario, pero ahora veamos otras cosas. La esperanza cristiana es una de las tres virtudes cristianas vitales. La fe está relacionada principalmente con el pasado y lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. El amor está relacionado principalmente con el presente, ninguno es exclusivo, pero la esperanza es la virtud que nos relaciona con el futuro. Debemos poner nuestra esperanza en eventos futuros. Debemos vincular nuestro pensamiento en nuestras mentes y poner nuestras esperanzas en algo para el futuro, para que estemos firmes al enfrentarlo. Ahora, ¿qué nos proponemos? Nuestras esperanzas en 1 Timoteo 6:13 debemos guardar los mandamientos de Dios en la tierra hasta su aparición. No hasta que venga por nosotros, sino hasta su aparición. Y recuerden que esa palabra significa su aparición al mundo. O Timoteo 4:8, aquellos que aman su venida, otra vez es la palabra que se usa para el mundo. Debemos esperar la esperanza bienaventurada y la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Tito 2:13. Algunas personas han dicho, bien, nuestra esperanza bienaventurada es su venida para sus santos y su aparición. Pero desafortunadamente en griego esas dos palabras son sustantivos que van con el mismo artículo. En inglés simple eso significa... Lo siento, Brian. ¿Brian está aquí? ¿Está? Ah, se fue. Bueno, no le importará decirles esto, porque lo ponemos en la canción. En el concierto. Pero cuando alguien dice, es una alegría y una emoción tenerte con nosotros, de hecho está usando dos sustantivos sobre lo mismo. ¿Entienden? No está diciendo que una cosa es una alegría y otra cosa es una emoción. Está diciendo que es un gozo y una emoción juntos, por lo mismo. Y la esperanza bienaventurada y la aparición son los mismos sustantivos en griego. Por ejemplo, 1 Pedro 5:4, cuando el pastor principal se manifiesta, y esa es la palabra nuevamente para aparecer, al mundo, recibiremos una corona de gloria. 1 Corintios 1:7, estamos esperando la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que estamos esperando. Ese es el centro de nuestra esperanza. 1 Pedro 1:13, pongan la esperanza en la gracia que será revelada en la revelación. Nuevamente la palabra para la aparición al mundo. 1 Pedro 4:13, para que en la revelación de Jesucristo os regocijéis. 2 Tesalonicenses 1 no podría ser más claro. Estaremos en la aflicción, pero recibiremos alivio de nuestros sufrimientos cuando el Señor traiga venganza al mundo. En otras palabras, el cristiano debe poner su esperanza en la venida de Cristo al mundo y debe aferrarse hasta entonces. Debe buscar la aparición, debe poner su esperanza en ese punto cuando Cristo aparezca al mundo. No es una aparición secreta primero a la iglesia, sino en su manifestación abierta. Entonces la aparición coincide con el rapto, que es nuestra bendita esperanza.
Las dos cosas ciertamente van juntas. Ahora, hay otras frases que vamos a ver, y luego veremos el tenor general de las frases del Nuevo Testamento. Como un ladrón en la noche, que seguramente parece indicar lo inesperado, en cualquier momento podría suceder, en cualquier momento. Esta frase está en labios de nuestro Señor en Mateo 24 y Lucas 12. Luego pasa a 1 Tesalonicenses 5, 1 Pedro 3 y Apocalipsis 3 y el capítulo 16. Recorre todo el Nuevo Testamento y se aplica a la venida de nuestro Señor. Pero, y esto es lo importante, siempre se aplica a los descuidados y a los que no están preparados. En otras palabras, la segunda venida será como un ladrón en la noche para el mundo. 1 Tesalonicenses 5 deja bastante claro que no es como un ladrón en la noche para ustedes. No son de la noche, no están dormidos, no están borrachos, no los sorprenderá, no los alcanzará como un ladrón en la noche. Son los que duermen, los que no están preparados, los que no miran, y así es. Solo a los que duermen les viene como ladrón en la noche, no a todos los cristianos. Aquellos cristianos que están alerta y despiertos y velando, no se sorprenderán en lo más mínimo. Estarán listos y velando. Verán las primeras señales de que viene el ladrón. Oirán el chasquido de las ramas. Verán la sombra en movimiento. Verán las señales de su venida. Otra frase que nos lo pone un poco difícil es la frase "el Señor está cerca", que implica que Él está cercano. Mirando esta frase griega nuevamente, me temo que tendrán que confiar en mi palabra, en algunas de estas, pero hay dos palabras griegas, una de las cuales significa relativamente cerca y la otra significa inminente. Esta palabra se usa para un evento que está dentro del futuro previsible, pero que permite eventos intermedios entre ahora y entonces. La segunda palabra significa cualquier momento, sin que pase nada entre ahora y entonces. Pablo usa ambas palabras y es muy interesante ver cómo las usa. Cuando él está hablando, y cuando los otros escritores están hablando de la venida del Señor, al cristiano la palabra utilizada es la palabra griega más suave, que significa en el futuro previsible. La única ocasión en la que Pablo usa la palabra griega que significa inminente, en otras palabras que podría ser ahora mismo, es en 2 Tesalonicenses 2, donde les dice a los tesalonicenses que no dejen que nadie los confunda, diciéndoles que el día del Señor es inminente, ahora mismo. Y continúa diciendo en el resto del capítulo de manera muy simple y directa: ya les dije ciertas cosas que deben suceder antes de que eso pueda suceder. Y luego continúa hablando de la venida del anticristo. Dice, ¿no se dan cuenta de que eso debe suceder primero? Así que no dejen que nadie falsifique una carta mía, y no dejen que nadie los haga entrar en pánico, y no dejen que nadie les haga perder el equilibrio o los ponga nerviosos, diciéndoles que la segunda venida es inminente. Sino más bien cálmense, controlen su pensamiento nuevamente y dense cuenta de que el hombre de pecado debe aparecer primero. ¿No les dije esto cuando estuve con ustedes? Ahora, ¿qué pasa con palabras como esperar y estar expectante y buscar esperar? Mencioné el muy excelente trabajo de un erudito de los hermanos, en este caso, cuyo trabajo en griego y estudio de la Biblia mostró que todas estas palabras significan estar despierto, alerta y vivo ante una situación y prepararse para ella, y no significa buscar un evento totalmente inesperado para el cual no se puede preparar nada. Significa estar tan atento a la situación que puedes ver algo que está gestando y se está por venir hacia ti. De hecho, encaja muy bien con la palabra vigilar, que creo que es una de las palabras más importantes que nuestro Señor usó constantemente y se usa en otras partes del Nuevo Testamento sobre nuestra actitud correcta hacia su segunda venida. Esto plantea la gran pregunta: ¿mirar qué? Si nuestro Señor pudiera venir en cualquier momento, sin avisar, ¿qué hay que mirar? Dicho de manera muy cruda, puedes decir dos cosas. Puedes decir que quiere decir que debemos caminar con los ojos fijos en el cielo y mirar el cielo. Y no puedo creer que signifique eso. La única otra cosa que puedes es cuidarte a ti mismo.
Recuerdo un muy buen discurso cuando yo era niño de un hombre que tomó esto y dijo: mira, un acrónimo en inglés, tus palabras, tus acciones, tus pensamientos, tu conducta y tus hábitos. Eso es cuidarte a ti mismo. Ahora, si nuestro Señor pudiese regresar esta noche sin previo aviso, ¿cómo podemos observar? La única manera es observarse a sí mismo y asegurarse de que estás listo. Pero de hecho, cuando estudias el contexto del uso de la palabra velar, Jesús siempre nos dice que observemos los eventos mundiales y discernir los signos de los tiempos. Aprende la lección de la higuera. Cuando la veas brotar, dices que ha llegado la primavera. La cosecha está llegando y ves lo que está pasando. Mira, por tanto, mira y mira y ora. Y la palabra velar significa velar por las primeras señales. Si supieras que un ladrón va a venir a tu casa esta noche, te sentarías y esperarías y probablemente lo verías mucho antes de que llegara a tu casa, ¿no? Estarías vigilando. Por supuesto que sí. Y mirar es discernir las señales que conducen a su venida. Francamente, muchas de las señales que deben aparecer antes de su venida aún no han sucedido. Así que personalmente no creo que nuestro Señor regrese esta noche. Espero ver esas señales que vienen. Creo que hay señales de que la higuera está brotando. Creo que estamos cerca en el sentido de esa palabra griega, pero no en el sentido de aquella. Y la inminencia del regreso de nuestro Señor no se enseña en el Nuevo Testamento. La cercanía del futuro previsible y que todo cristiano debe prever el futuro y debe ver cuándo está el futuro previsible, se convierte en el presente visible. Esto es lo que significa. Mira, cuando vean que el futuro se convierte en presente, sabrán que pueden mirar hacia arriba porque el día de la redención se acerca. Ahora déjenme ir a la idea principal del Nuevo Testamento, la visión de un rapto secreto antes de la gran tribulación. Por lo tanto, enseña dos cosas. Que los creyentes no tendrán advertencia, pero que los incrédulos sí la tendrán. Francamente, la desaparición de todo cristiano de la faz de la tierra no es un acontecimiento que pasará desapercibido si se considera cuántos hay. Se calcula que hay 850 millones de cristianos profesantes en el mundo hoy en día. No sé cuántos de ellos son verdaderos cristianos, pero el Señor sabe quiénes son suyos, pero muchos miles desaparecerán de la vista. Esa es una posición extraordinaria. Los creyentes no reciben ninguna advertencia y los incrédulos reciben muchas advertencias. No me refiero a advertencias de las Escrituras, quiero decir advertencia por lo que puedes ver. Mientras que francamente, cuanto más leo mi Nuevo Testamento, más encuentro que la posición real es precisamente la opuesta. Que los creyentes reciben muchas advertencias y que los incrédulos no reciben ninguna. Es esta inversión total del impulso principal del Nuevo Testamento que más me preocupa y que causa la mayor pregunta en mi mente. Permítame ahora repasar el Nuevo Testamento a la luz de lo que hemos dicho aquí. Tomemos primero los Evangelios. Comencemos con las enseñanzas de nuestro Señor. No podemos pasar por todo. Es bastante seguro que Jesús alegó ignorancia de la fecha de su venida. Incluso confesó que mientras estuvo en la tierra no lo conocía él mismo. Solamente el Padre lo sabía. Supongo que ahora que está de regreso con el Padre ha compartido ese conocimiento con él, pero no lo ha compartido él con nosotros. Es igual de cierto que Cristo enseñó a sus seguidores a estar alerta y vigilantes. Pero estaba diciéndoles que estén atentos a un regreso inminente sin previo aviso en cualquier momento, o a un regreso en el futuro previsible, precedido por ciertas otras cosas. Y una vez que hayas hecho esta pregunta, creo que la has respondido. En Lucas 19:11 dice que él deliberadamente contó una parábola para aquellos que pensaban que el reino era inminente. Y contó una parábola que claramente implicaba retraso de tiempo considerable, mientras el maestro estaba en un país lejano. Pero mucho más que eso, enseñó muchas cosas que tenían que suceder antes del regreso. Por ejemplo, él enseñó que el Evangelio primero debía ser predicado a todas las naciones. Luego vendría el fin. Entonces, evangelismo universal.
En Hechos 1 les dijo a los discípulos: seréis mis testigos hasta lo último de la tierra. Hasta que lo hubieran sido, no se podía esperar el regreso de Cristo. Hay muchos eventos como este que él pone en el medio, pero Mateo 24, si no tomáramos otro capítulo, sería el que me lo solucionaría. En Mateo 24, él predice ciertas cosas que sucederán, las cuales serán las señales de su venida. Y quiero que noten que Mateo 24 no fue dicho al mundo, ni a los judíos, sino a los discípulos, a sus seguidores. Y les advirtió, por ejemplo, que antes del fin verían guerras y disturbios aparecer entre las naciones, apostasía de la fe, Jerusalén restaurada a los judíos, la aparición del anticristo y la gran tribulación. Y les dijo muy claramente: escuchen esto, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y él enviará a sus ángeles con un fuerte toque de trompeta, y reunirán a los elegidos de los cuatro vientos, de un extremo al otro del cielo. No creo que nada pueda ser más claro que ese párrafo que comienza con la gran tribulación y termina con el rapto. Y dice entonces, en el medio. Inmediatamente después de la tribulación de esos días, enviará a sus ángeles con un fuerte toque de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo al otro. De la higuera aprendan la lección. Sepan que el verano está cerca. El párrafo anterior al que leí habla sobre el anticristo, la abominación desoladora en el lugar santo y muchas otras cosas. Pero ese párrafo solo, en otras palabras, Jesús estaba preparando a sus discípulos para pasar por todo esto. Y decía: no dejen que esto los deprima. No dejen que sus corazones se turben. Les he dicho estas cosas de antemano para que cuando empiecen a suceder puedan mirar hacia arriba, porque es un tiempo limitado entonces. Él incluso entonces dice: ya saben, si esos días no se hubieran acortado, ningún ser humano sería salvo. Pero por el bien de los elegidos, esos días se acortarán. Por el bien de los elegidos. ¿Por qué Cristo va a reinar por 1000 años y el anticristo va a reinar por 7? ¿O incluso 3,5? Bueno, por los elegidos. Por su bien. Ahora, si los elegidos ya desaparecieron de la escena, ¿por qué por su bien? ¿Pueden ver? En todo el capítulo la idea es: creyentes, mucha advertencia. Prepárense para pasar por esto y luego respondan a la trompeta. Cuando habla de enviar a sus ángeles con un fuerte llamado de trompeta reuniendo a los elegidos de los cuatro vientos, no puedo creer que eso sea diferente a lo que hemos leído en 1 Tesalonicenses 4. Sonido de trompeta y todos nosotros reunidos. Por eso me gusta esa calcomanía que algunos jóvenes ponen en los parabrisas. Si escuchan el sonido de una trompeta, agarran el volante rápido. Lo malo es que eso da una impresión de inminencia, si no abiertamente, creo que por implicación. Un tipo de desliz que tiende a dar esa impresión, que es francamente la razón por la que no podría usarlo yo, pero me gusta. Pasemos de los evangelios a las epístolas. ¿Cuál es la idea principal de las epístolas? Sorprendentemente hay poco énfasis en el rapto. Solo se menciona 1 o 2 veces. 1 Tesalonicenses 4 es el ejemplo sobresaliente, pero muy poco en otros lugares. De hecho, las 2 epístolas que tratan específicamente de la segunda venida son 1 y 2 Tesalonicenses. Hay muy poco sobre la segunda venida en otras epístolas, así que tomemos esas como representativas. Podríamos repasarlas todas. 1 Tesalonicenses 5, como ya he dicho, habla de su venida como un ladrón en la noche, pero no al creyente. No es inesperado para el creyente, que esté alerta, despierto, mirando, listo y sabiendo que no está destinado a la ira, pero a la salvación, y simplemente está ansioso por irse. Pero 2 Tesalonicenses 1 y 2 son capítulos clave que veremos en los próximos domingos por la noche. 2 Tesalonicenses 1, como ya he dicho, el alivio del sufrimiento viene con la revelación de Jesús al mundo, no antes.
Si lees 2 Tesalonicenses 1 con atención, te darás cuenta de eso. 2 Tesalonicenses 2, como dije, Pablo está preocupado porque los tesalonicenses estaban perturbados por aquellos que decían que es inminente, que podría estar sucediendo ya, y estaban preocupados en caso de que se lo hubiesen perdido. Esto había molestado a muchos y los estaba preocupando indebidamente. Algunos de ellos pensaron que era tan inminente que incluso dejaron de trabajar, y Pablo dijo que volvieran a sus trabajos. Les dije cuando estaba con ustedes, hay ciertas cosas que tienen que suceder, incluida la aparición del hombre de pecado que todo comentarista reconoce como el anticristo. Así que dejen de hacerlo. No hay que entrar en pánico. Por supuesto que la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas antes del año 70 después de Cristo. Eso es muy significativo porque en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue asediada por los romanos. El asedio de Jerusalén tuvo lugar y Jesús había predicho que sus seguidores verían eso. Por lo tanto, pueden ver que en el momento en que se escribieron la mayoría de las epístolas, no esperaban el inminente regreso de Cristo, porque francamente había algo que él ya había dicho que sucedería y que aún no había sucedido, que no habían visto. Les había dicho cómo afrontarlo, que debían huir cuando vieran que eso comenzaba a suceder, y como cuestión de historia de la Iglesia, los cristianos huyeron de Jerusalén y Judea a través del Jordán a Pela. Y todos los cristianos estaban a salvo cuando Jerusalén fue sitiada. Fueron asesinados 1,5 millones de judíos, pero ningún cristiano. Fue porque Jesús les había dicho que cuando vieran que empezaba a pasar, salieran. Que no regresen por nada. Si estaban en la azotea, salgan. Si están en el campo, no regresen corriendo. Y lo hicieron. Es histórico. Corrieron y fueron a Pela, ahora en Jordania, y escaparon de todo eso. Pero verán, esperaban eso antes de su venida, y no sucedió hasta el 70 después de Cristo, y la mayoría de las epístolas se escribieron antes, así que no es sorprendente que las epístolas no enseñen un retorno en cualquier momento. Había cosas que tenían que suceder. Es cuando llegamos al libro de Apocalipsis que quizás dice más sobre la segunda venida que cualquier otro libro de la Biblia. Ahí realmente encontramos todo el asunto. El énfasis en el libro de Apocalipsis, en todo el libro, es vencer en el sufrimiento o bajo presión. Vencer al conquistar el sufrimiento cuando estás en él. Y de hecho, a lo largo de todo el libro de Apocalipsis, el pueblo de Dios está en la tierra durante el gran problema. Si quieren las referencias, son muchas. 6:11, 7:9, 14, 11:3 a 12, 12:17, 13:7 a 8, versículo 10, versículo 15, 14, 12 a 13, 15, 16, 15, 2, 16, 6, 17, 6, 18, 4, 20, 24, 19, 2 a 24. Y a partir de entonces no nos importa porque estamos en el nuevo cielo y la nueva tierra. Pero el pueblo del Señor, los santos del Señor, se mencionan en cada uno de esos versículos en la tierra. Eso es bastante sorprendente. Simplemente no hay una brecha porque, como saben, todos esos capítulos son donde están los problemas. Y eso es un testimonio bastante continuo. Si vamos al capítulo 13, tenemos una imagen del anticristo y el falso profeta, las bestias políticas y religiosas que toman el control mundial. De hecho, no podría volver a ser más claro cuando leemos esto. A la bestia se le permite, versículo 7, hacer la guerra a los santos y conquistarlos. Y se le dio autoridad sobre cada tribu, pueblo, lengua y nación, y todos los que habitan en la tierra. La adorarán. Todos cuyo nombre no ha sido escrito antes de la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. En otras palabras, este falso profeta logrará que todo el mundo adore al anticristo, con excepción de aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, del Cordero. Ellos se negarán a hacerlo. Y el anticristo se le permitirá hacer guerra a los santos.
El capítulo 12, el que precede inmediatamente a este, en lenguaje pictórico figurado, habla de una mujer que huye al desierto para escapar de estas cosas. Creo que esta mujer representa a la iglesia y que los santos, como en los días del asedio de Jerusalén, tendrán que salir de las áreas urbanas. Creo que el más llamativo, que me da seguridad, fue el capítulo 16, versículo 15. Eso no es uno que haya enumerado ahí. Pero déjenme decirles lo que dice del versículo 12 al versículo 16, donde se describe la batalla del Armagedón, la guerra mundial que llega al final del reino del Anticristo. Y hay un versículo sorprendente en medio de esa batalla. Déjenme leerlo. Los reyes del mundo entero se reúnen para la batalla en el gran día de Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como un ladrón. Bienaventurado es el que está despierto, guardando sus vestiduras para no andar desnudo y ser visto expuesto. Y se reúnen en el lugar que se llama en hebreo Armagedón. Eso es extraordinario, tener ese versículo en el medio. ¿Alguna vez han notado ese pequeño versículo ahí? Ahora, si los santos deben estar listos y despiertos para un rapto antes de la tribulación, ¿por qué está este mismo versículo sobre un ladrón en la noche y bendición al que está despierto? Ahí mismo en medio de la batalla de Armagedón. Es como si Dios quisiera dejar esa advertencia en el último minuto posible. Ni siquiera dejes que el Armagedón te adormezca. O que estés tan distraído que no estés mirando justo en medio del Armagedón. Las mismas palabras que en todas partes se dirigen a los creyentes para que estén despiertos. Y se les dice que no sean atrapados como un ladrón en la noche. Esto se aplica aquí a algo que sucederá en medio del Armagedón. ¿Para qué sucederá en Armagedón? Bueno, sabemos que ese es precisamente el punto en el que las naciones se reúnen para la batalla. Es cuando Cristo entrará. Ese es el punto. Y ese versículo me dice que los cristianos están ahí. ¿Qué pasa con el capítulo 7? Estos son los que han salido de la gran tribulación, dice. Francamente, habría pensado que está claro, no puedes salir de algo si nunca estuviste ahí. ¿Puedes? No viajas afuera de Guilford a menos que hayas estado en Guilford. Y no puedes salir de la gran tribulación a menos que hayas estado en ella. Y estos son ellos los que han pasado por ella. Han pasado por hambre y sed, porque nosotros sabemos que bajo el Anticristo la gente ni siquiera podrá comprar ni vender, a menos que estén registrados con él. Pero ahora se les hace la promesa a aquellos que hayan salido de la gran tribulación, de que no tendrán más hambre ni sed, y que Dios cuidará de ellos de ahora en adelante. Es como si, habiendo pasado por esa terrible experiencia, Dios dice, ahora que hará justo al revés. Y Dios ahora limpiará cada lágrima de sus ojos. Todo este lenguaje de guiarlos a manantiales de agua viva y limpiar cada lágrima de sus ojos no vuelve a aparecer en el libro de Apocalipsis hasta los capítulos 21 y 22. Y creo que en Apocalipsis 7 estamos viendo un pequeño anticipo del resultado final de esto, cuando Dios compensará a aquellos que han estado en la gran tribulación, pero lavaron sus vestiduras y las blanquearon en la sangre del Cordero. Están fuera de ella, y Él compensará por todo lo que han pasado. Si han tenido hambre, no tendrán más. Si han llorado, Él limpiará todas las lágrimas de sus ojos. Y creo que describe la gran multitud de cristianos de cada tribu, linaje y lengua. Bueno, ahora es el momento de llegar a una conclusión. Creo que toda doctrina es muy práctica y que lo que creemos afectará la forma en que nos comportamos. Debe ser así. Lo que realmente crees afecta tu comportamiento. Si crees que iba a llover a cántaros cuando salías, esta noche traerías un paraguas o un impermeable, o esperarías conseguir un lugar en el estacionamiento. Tu comportamiento se vería afectado por tu creencia. Ahora tu creencia puede ser errónea, pero tu comportamiento se ve afectado de todos modos por una creencia errónea. Podías salir pensando que estaba lloviendo o haciendo frío y salir con un gran abrigo y un paraguas. Y regresar sofocado por la noche desde Londres con el sol cayendo desde un cielo sin nubes. Lo importante es que tu comportamiento estuvo condicionado por lo que creías, ya sea correcto o incorrecto. Y nuestras creencias sí afectan nuestro comportamiento. Esta doctrina que hemos estado tomando esta noche es completamente práctica. El encendido de nuestra esperanza. Una generación de creyentes será sacada del mundo sin morir. Eso es emocionante. Como Enoch, como Elías, son los únicos dos hasta ahora que han sido sacados del mundo sin morir. Ni siquiera el Señor Jesús fue sacado del mundo sin morir.
Desde el monte de la transfiguración creo que podría haber regresado al cielo, pero no lo hizo. Afirmó su rostro allí para ir a Jerusalén a morir. Pero Enoc y Elías lo administraron y somos un pequeño anticipo de una generación futura que será sacada del mundo sin morir. Pero creo que seremos sacados del mundo sin morir solo si estamos vivos en la tierra al final de la gran tribulación. Y por eso creo que la Biblia está llena de enseñanzas sobre sufrimiento para preparar al pueblo de Dios para ello. Hay 100 veces más enseñanzas sobre cómo enfrentar el sufrimiento en el Nuevo Testamento que sobre el rapto. 100 veces. En el mundo tendrás tribulación, dijo Jesús. Pablo dijo, a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino. En 2 Tesalonicenses, sufran aflicción hasta la venida de Cristo. 1 Pedro 4:12, pruebas de fuego. Apocalipsis 1:2-3 son una advertencia a los cristianos sobre el sufrimiento venidero, diciéndoles que el que venza recibirá una corona. Hubo 2 periodos muy serios de sufrimiento en la historia de la Iglesia. Uno estuvo bajo la Roma pagana y uno estuvo bajo la Roma papal, 1000 años después. Es interesante que Apocalipsis cobró importancia en ambos periodos. Y en China, hoy en día, Apocalipsis es el libro más leído por los cristianos. Es una coincidencia que la República Popular China tiene 666 representantes en el gobierno. Pero se puede ver la ayuda que es este libro para los chinos que viven bajo ese régimen totalitario. Creo que las Escrituras señalan una época de sufrimiento aún más grave para los santos que bajo Roma o bajo el Papa, y que nos dirigimos hacia esto. Por lo tanto, estamos llamados a velar y orar para que tengamos fuerzas para escapar. Lucas 21:36 es un versículo clave. Jesús dijo, oren para que tengan fuerzas para escapar. Habrá algunas posibilidades de escapar de un poco de ese sufrimiento, no por ser arrebatado, porque no necesitamos ninguna fuerza para eso. Simplemente me sacaría, sino siguiendo las instrucciones de nuestro Señor. Cuando llegue el tiempo, significará en términos prácticos que los cristianos que viven en los pueblos salgan de esos pueblos con sus familias y vayan a vivir lo más lejos posible de los centros urbanos. Sé de algunos cristianos que ya lo están haciendo. Creo que están adelantándose al hacerlo. Pero recientemente, este verano, conocí a un cristiano que compró una pequeña granja lo más lejos que puede de las ciudades y lo está planificando para poder cultivar su propia comida y poder mantenerse a sí mismo o a sus familiares si lo necesitan. De hecho, Cristo nos lo dijo. Cuando vean la abominación desoladora, salgan lo más rápido posible. Huyan al desierto. Para el año 2074, los planificadores nos dicen que el 98% de la población mundial vivirá en una ciudad, en un cinturón urbano alrededor de las costas y ríos. Y solo el 2% quedará en el campo. Seguro que saben que cada vez más personas están abandonando el campo y las instrucciones son: escapen mientras puedan, protejan a sus familias si pueden, oren, miren y oren para que tengan fuerzas para escapar de lo que puedan. Y los cristianos deben hacer eso. No son tontos, no deberían cortejar el martirio. Si pueden protegerse a sí mismos y a su familia, deberían hacerlo. Y hay instrucciones para eso. Pero más que eso, creo que debemos fortalecernos ahora. Quiero decir, francamente, si cuando lleguen todos estos problemas, todos estaremos seguros en la gloria, está fantástico. Está bien, pero ¿no sería terrible si eso no es cierto? Y los cristianos no estuvieran preparados para el sufrimiento y los tomara desprevenidos. Podría ser terrible, podría sacudir su fe. Y creo que la idea principal es que deberíamos producir una generación no de cristianos blandos, sino de aquellos que pueden soportar la dureza, como buenos soldados de Jesucristo, los que pueden ser duros cuando se va a necesitar. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Francamente, si creyera en un rapto secreto primero, conociendo la debilidad de mi propia carne, me temo que diría, lo siento por ustedes, yo estoy bien. Tendería a pensar eso. Pero mi propia comprensión de la Biblia me enseña a preguntarme, ¿estoy listo para tal sufrimiento? ¿Cómo te preparas? Mira y ora. Orar fortalece, pero debe ser muy práctico. Recuerdo que le dije esto a un hombre una vez. No creo que pueda ser un mártir, le dije. No creo que pueda ir a los leones por Cristo. No creo que no podría.
Y este hombre me dijo una cosa profunda, que nunca olvidé. Me dijo, ¿cómo sabes? Te diré algo así. Bajo pequeñas presiones, ahora oras y te vuelves al Señor y te enfrentas a un poco de ridículo social o a un poco de ostracismo social. Si estás preparado para levantarte ahora y experimentas un poco de su gracia ahora para mantenerte, Él te dará la gracia de los mártires cuando llegue la crisis. Pero si no resistes en las pequeñas cosas ahora, tampoco resistirás en la gran presión. Es su gracia la que lo hace, pero Él no lo da a menos que estés acostumbrado a recibirla. Descubrí que eso es una ayuda profunda. Entonces, con las pequeñas cosas que me deprimen ahora, voy a pedirle gracia y observar y orar ahora, y salir adelante y vencer ahora. Si es así, entonces venceré en aquel momento. Pero si me hundo ahora, me hundiré debajo de ellos. Para prepararnos podemos orar por esa fuerza, para estar delante de Él. Lucas 21:36 dice que no solo ores para que puedas tener fuerza para escapar, pero también para resistir. Después de haberlo hecho todo, resistir. Es la misma palabra, es una palabra difícil. Significa cuando te rechazan, cuando ya no puedes seguir adelante, cuando el enemigo está a tu alrededor, te mantienes firme. Habiendo hecho eso, estar de pie. Oren para que tengan fuerzas para mantenerse en pie. Esa es la preparación. Hay ciertas cosas que deben completarse, pero no creo que el Evangelio haya llegado a todas las naciones todavía. Pero como Jesús dijo a sus discípulos, cuando vean todas estas cosas, sabrán que Él está cerca, a las mismas puertas. Y esta vez está usando la palabra inminente. Y cuando preguntas, cuando ves todas estas cosas, ¿qué cosas? Acaba de mencionar el anticristo, la gran tribulación. Cuando veas estas cosas, entonces puedes hablar de un inminente regreso de nuestro Señor. Hasta entonces debe ser en un futuro previsible. Por lo tanto, creo que debemos tener la cabeza fría y el corazón caliente y que debemos prepararnos ahora para el sufrimiento que finalmente vendrá. Permítanme citar solo una frase de uno de los mejores libros que he leído sobre todo este tema. Una frase del prefacio de un hombre que sabe que no todos estarán de acuerdo con él, de un hombre que sabe que su posición es diferente a la de otros cristianos, y sin embargo termina su prefacio con esta hermosa frase, y pondría el énfasis aquí, aunque he adoptado una posición bastante firme y he tratado de respaldarlo. Termina con esta frase en el mismo espíritu con el que la escribió. Supongamos que no estás convencido. Supongamos que no estás convencido. Debemos nosotros, los que estamos confiando en el mismo Redentor, engendrados por el mismo Dios, habitados por el mismo Espíritu, incorporados en el mismo cuerpo, confiados con el mismo Evangelio, agredidos por el mismo diablo, odiados por el mismo mundo, librados del mismo infierno y destinados a la misma gloria. Nosotros, que tenemos tanto en común, ¿nos permitimos dividirnos en corazón o servicio y solo porque somos de mentes diferentes en este asunto secundario? Dios no lo permita. Ahora terminaría con ese espíritu. Les he dicho mi propio entendimiento. Reconozco libremente que no se mantiene incluso quizás por la mayoría de los cristianos que creen en la Biblia hoy en día, aunque alguna vez lo sostuvieron casi todos ellos. Y me doy cuenta de que existen diferencias de convicción genuinas y profundas. La gloria que creo que esta comunidad aquí es que todos podemos sostener todas estas otras cosas en común, que estamos de acuerdo, y diferir en amor hasta que el Espíritu Santo de la verdad traiga más luz de su palabra. Odiaría dividirme con cualquier cristiano o hermano cristiano sobre este tema. Por otro lado, entiendo las Escrituras como lo hago. Siento que no podría enfrentar al Señor Jesús como pastor de un rebaño a quienes no hubiese preparado para el sufrimiento, si ese sufrimiento iba a venir a ellos. Y prefiero correr el riesgo de equivocarme de esa manera y preparar a la gente para el sufrimiento y decirles que deben prepararse para enfrentarlo, que correr el riesgo de cometer el error opuesto y decirles que estarán fuera de todo antes de que suceda. Y luego descubrir que sucede. Fue por mi corazón de pastor que tomé este tema y traté de responder la pregunta. Y ahora deben hacer lo que hicieron los bereanos con las enseñanzas de Pablo. Ir a casa y escudriñar las Escrituras para ver si estas cosas son así. Y si no lo son, entonces pueden desecharlo y olvidar lo que he dicho. Pero si son así, entonces, como han orado en ese himno que cantamos,
Pidan ser liberados de cualquier noción o fantasía creada por el hombre. Y oren por la verdad que nos haga libre. Oremos. Padre, dejo todo lo que he dicho ahora en tus manos y te pido que tu Espíritu de verdad nos guíe a todos hacia la verdad. Y si la visión que he presentado no es la verdad, entonces solo te agradezco que tu Espíritu Santo pueda borrar cosas de la memoria. Pero si lo es, entonces, Señor, fortalécenos, ayúdanos a velar y orar y prepararnos para lo que muchos de nuestros hermanos cristianos en el mundo ya están experimentando. Sufrimiento, persecución bajo regímenes totalitarios. Señor, ya están en ello, en mucha aflicción, y nosotros no. Somos muy afortunados. Pero Señor, que eso no nos haga cristianos fofos ni blandos. Lo pedimos en el nombre de aquel que por el gozo que se puso delante de él, soportó la cruz, menospreciando el oprobio. Jesucristo, tu siervo sufriente y nuestro bendito Salvador, cuya manifestación amamos. Amén.